El problema para el remedial de Física 2 constaba de un complejo de edificios que estaba en construcción. Este complejo de edificios, el arquitecto realizó un diseño que colocaba a un edificio en esquinas opuestas comparado con el otro. El complejo de edificios, vale recalcar que solo poseía dos edificios. El, el dueño del complejo de edificios, en busca de tener más área verde, realizó un cambio inesperado de último momento, lo que al momento de realizar su construcción causó graves daños a diferentes personas porque no tomaron en cuenta la presión y la velocidad con que el aire se mueve a alturas diferentes. Por ejemplo, no es igual la velocidad del aire a nivel del suelo como a la velocidad del aire que posee en un nivel 20 de un complejo de edificio. Entonces, por ver bien esta circunstancia, los cristales de los edificios o de los apartamentos superiores estallaron, causando que diferentes personas tuvieran que sufrir físicamente a causa de diferentes cristales que les cayeron sobre su piel, y esto generó diferentes demandas al empresario multimillonario. Lo que a nosotros nos preguntan es por qué fue que eso pasó y cuáles serían nuestras recomendaciones si nosotros fuéramos expertos visores de este complejo de edificios. Para los supuestos de nuestro caso, tomamos que los edificios construidos poseían la misma altura, el mismo número de apartamentos y el mismo número de metros cuadrados de construcción. También supusimos que no se consideraron cristales especiales para soportar altas presiones en la construcción de los apartamentos. La presión dentro de los apartamentos es de una atmósfera, ya que se considera que no existe ningún otro fenómeno que afecte a la misma, por lo que se utiliza la presión atmosférica. La velocidad que posee el viento es mayor en la parte superior del edificio comparada con el viento del aire a nivel del suelo, fue otro supuesto que tomamos. También tuvimos que un comportamiento de la velocidad del aire según la altura que se encuentre. Eh, También que el terreno es cuadrado y mide 230 metros de cada lado. Y además de que el terreno del parque que se muestra en las imágenes mide del plano 1, mide 150 metros de cada lado. Para realizar los cálculos, inicialmente usamos caudal, en donde se muestra cuánto crece la velocidad del viento entre plano 1 y plano 2, en donde va a estar el área media del plano 1 entre un edificio y el terreno del parque, y la velocidad que toma el viento de esa, y del plano 2 se medirá el área entre los rascacielos, y para poder encontrar la velocidad del aire en ese conducto entre los rascacielos. Se encontró que la velocidad del plano 2 entre los rascacielos sería de 15.47 metros por segundo. Midiendo la temperatura y tomando la densidad del aire a esa temperatura, la cual es de 26 grados centígrados en la ciudad de Guatemala a las 3:30 de la tarde, la cual es de 1.18 kilogramos por metro cúbico, se utiliza el principio de Bernoulli para encontrar la presión afuera del edificio. Se asume que del lado de dentro del edificio solo afecta la presión atmosférica, ya que el aire se mueve a una velocidad casi nula. Además se encuentra a la misma altura que el viento. Al realizar los cálculos obtuvimos una presión afuera del edificio siendo de 101.158.33 pascales. Tomando las dimensiones del vidrio, siendo 4 metros por 1.5 metros, se encontró que la fuerza que ejerce la presión sobre este vidrio de edificio es de 850.02 newtons. Deducimos que al momento de que el jefe o el dueño de los predios cambiara la construcción a último momento, lo único que hizo fue realizar un plan de construcción más riesgoso. Esto se analizó después de realizar cálculos y analizar
diferentes conceptos físicos como Bernoulli. El primer punto para nosotros decir que es más riesgoso es de que la velocidad del aire aumenta a 15.47 metros por segundo. Así también podemos observar que como el área se reduce entre edificios, la presión aumenta, llegando a casi 1.000.000 de pascales, lo que genera una fuerza demasiado grande que un vidrio de 4 metros de ancho no puede soportar, por lo que esta es la razón por la que estallan los vidrios. Porque también se observa que no se analizó que se deberían de utilizar cristales especializados para la presión que deberían de soportar, ya que son cristales demasiado amplios y en una zona que, como ya dijimos, tiene que soportar mucha presión. Entonces también le podemos dar un tipo de consejo al jefe o al dueño del complejo de edificios diciéndole que si él quiere seguir utilizando el diseño número 2 debería de consultar si existe algún material de vidrio o de sus derivados que pueda soportar la presión de mayor a 1.000.000 de pascales, y así puede seguir manteniendo el mismo diseño sin riesgos a que puedas causarle daños físicos a cualquier persona que pase tanto alrededor del edificio como inquilinos que van a utilizar este edificio.